El mantenimiento de los valores normales de glucemia depende de la interacción entre el páncreas endocrino, el hígado y los tejidos periféricos, ya que permiten adaptar el metabolismo durante el ayuno, como en el estado postprandial, o sea después de comer. El páncreas endocrino. El páncreas endocrino está conformado por los islotes de Langerhans, los cuales representan entre el 1 al 2% de todo el tejido pancreático. En esos islotes se distinguen distintos tipos de células, de los cuales se tiene a las células beta, responsables de la secreción de insulina, y las células alfa, las cuales son productoras de glucagón. De esto se tiene que la insulina predomina en el estado postprandial, mientras que el glucagón actúa principalmente durante el ayuno, estimulando la producción hepática de glucosa mediante la glucogenólisis, ruptura del glucógeno almacenado para obtener glucosa, y la gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, lactatos o glicerol. Aunque los ácidos grasos no pasan a glucosa, sirven de energía para este proceso. La insulina. En las células beta, la insulina se sintetiza inicialmente como preproinsulina, la cual contiene un péptido señalizador que permite su entrada en el retículo endoplásmico. Tras la eliminación de ese péptido de señal, se forma la proinsulina, compuesta por cadenas tipo A y tipo B unidas por el péptido C. Posteriormente, en el aparato de Golgi, la proinsulina se separa en insulina y péptido C, siendo que el segundo sirve como marcador de la producción endógena de insulina, ya que si se produce insulina, se produce péptido C, pero si se inyecta insulina, solo hay insulina. Por alguna razón sonaba mejor en mi cabeza. Una vez formada, el principal estímulo para su secreción es la glucosa plasmática, ya que ésta ingresa a las células beta mediante transportadores independientes de insulina, GLAD tipo 2, incrementando la producción de ATP, lo que provoca el cierre de los canales de potasio sensibles a ATP, la despolarización de la membrana y la apertura de los canales de calcio, siendo estos últimos los señalizadores finales que permiten la liberación de insulina a través de la fusión de los gránulos secretores de insulina con la membrana celular. Este mecanismo es recíproco a la cantidad de glucosa disponible. Si hay mucha glucosa, se libera más insulina, si hay poca pues. Además se parece al mecanismo de liberación de neurotransmisores durante la sinapsis, los cuales están contenidos en vesículas antes de su liberación. ¿Ok por qué puse esto? Diabetes mellitus. Para la Asociación Americana para la Diabetes, también llamada ADA, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico caracterizado por una hiperglucemia persistente, secundaria a un defecto en la secreción o acción de la insulina. En base a ese concepto, y de forma macro se puede diferenciar a dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 en donde la secreción de insulina es mínima hasta llegar a ser nula, y la diabetes mellitus tipo 2, la cual es la más representativa en cuanto a casos. Además de esos dos tipos de diabetes, existen casos especiales como la diabetes gestacional que suele ser secundaria al aumento del lactógeno placentario, el cual induce la resistencia, a lo que se suma el aumento en la actividad de algunas hormonas esteroideas que funcionan como hiperglucemiantes. El resto de tipos de diabetes no la toman directamente como una enfermedad, sino como una complicación secundaria a un problema subyacente, si ya se sabe que en el páncreas es donde se produce insulina, pues problemas como la pancreatitis o la fibrosis quística pueden afectar ese proceso. Además, al pertenecer al sistema endocrino, afectaciones como el feocromocitoma o el síndrome de Cushing pueden sumarse al problema de origen. Incluso hay algunos fármacos que pueden inducir diabetes debido a que son poco amigables con el propio páncreas, o directamente se cuelan en los procesos de señalización. Diabetes mellitus tipo 1. Es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas, debido a procesos autoinmunitarios, los cuales son secundarios a mutaciones genéticas y a la propia actividad de los anticuerpos. En fases tempranas se suele detectar anticuerpos contra el glutamato descarboxilasa, contra la tirosina fosfatasa y contra la propia insulina. Ya que la destrucción de las células beta es progresivo,
El positivo en las pruebas de anticuerpos suele marcar el diagnóstico de la enfermedad, la cual es frecuente en edades tempranas y tiene como principal complicación a la cetoacidosis diabética, relacionada al aumento de cuerpos cetónicos, debido a la ausencia de insulina cuando el daño en las células beta supera el 80%. Un caso específico de este tipo de diabetes es la tipo LADA, la cual puede manifestarse en edades tardías debido a un retraso en la actividad autoinmunitaria. Diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 suele asociarse principalmente al desarrollo de resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, ya sea que el músculo capte menos glucosa mediante los transportadores dependientes de insulina, o que ésta no cumpla correctamente su acción supresora en el hígado, dando vía libre a la gluconeogénesis. Esa acción reguladora alterada también se manifiesta en el tejido adiposo, en donde la lipólisis y el aumento de ácidos grasos empeoran la resistencia ya que interfieren en la actividad de esta como señalizador. Uno de los factores principales que inducen resistencia a la insulina es la obesidad, especialmente cuando está asociada a un exceso crónico en la ingesta de carbohidratos, ya que convertidos en glucosa, son la principal fuente de energía para órganos como el cerebro y también para tejidos como el músculo esquelético. Para mantener la glucemia en valores normales, el páncreas libera insulina, la cual hace que la glucosa sea utilizada de forma inmediata, mientras que el sobrante se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Sin embargo, estos depósitos tienen una capacidad limitada. Una vez que se saturan, el exceso de glucosa se convierte, mediante procesos como la lipogénesis hepática, en ácidos grasos que posteriormente se esterifican con el glicerol para formar triglicéridos, que son almacenados en el tejido adiposo. Cuando la ingesta calórica continúa siendo elevada y el tejido adiposo supera su capacidad funcional de almacenamiento, se incrementa la liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, ya que los adipocitos hipertrofiados se vuelven metabólicamente disfuncionales y más resistentes al efecto antilipolítico de la insulina, favoreciendo la lipólisis. Estos ácidos grasos en circulación son captados por tejidos como el músculo esquelético, ya que demanda mucha energía. Además, tiene gran capacidad de captación de lípidos, siendo que su aumento en la concentración plasmática favorece su entrada por gradiente de presión. Al ingresar al músculo en exceso, los ácidos grasos se acumulan e interfieren con la señalización de la insulina. Como consecuencia, aunque la insulina esté presente, el músculo no responde adecuadamente y disminuye la captación de glucosa. Esto provoca que la glucosa permanezca elevada en sangre y el páncreas libera más insulina para compensarlo. De este modo se produce un estado de hiperinsulinemia compensatoria. Sin embargo, como los tejidos siguen siendo resistentes a la acción de la insulina, la glucosa continúa elevada. Otro factor que induce el desarrollo de resistencia a la insulina es el sedentarismo, debido a que no se desarrolla el tejido muscular en donde se ocupa mucha de la glucosa, y por ende se reduce la expresión de transportadores de glucosa tipo 4. Algunas enfermedades de base como la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, problemas endocrinos y ciertos tratamientos hormonales pueden sumarse al problema. Cabe mencionar que la ADA recomienda un cribado a partir de los 35 años, incluso si no existen factores de riesgo ya que es un problema multifactorial, inclusive ligado a temas emocionales en ciertos casos. Parámetros generales. Si bien para el diagnóstico se puede tomar a una persona que durante el triaje manifieste la tríada clásica para la diabetes, poliuria, polidipsia y polifagia, sumado a una glicemia capilar superior a 200 miligramos sobre decilitro, y que en una persona asintomática deben coexistir al menos dos criterios de los siguientes. Una glicemia capilar a lo largo del día superior a 125 miligramos sobre decilitro. Una glicemia capilar superior a 200 miligramos sobre decilitro 2 horas después de una prueba de tolerancia oral con glucosa, administrando 75 miligramos por vía oral. O que tenga una hemoglobina glicada superior a 6.5% en condiciones óptimas, es decir que no se le haya realizado ninguna intervención, o que no presente afecciones sanguíneas que alteren el resultado. La ADA establece como referencia para una persona sana, valores de glucosa en sangre inferiores a 100 miligramos sobre decilitro después de un periodo de 8 horas en ayuno, así como para prediabetes, valores que llegan hasta 125, y para una diabetes establecida,
deben ser superiores a esos 125, partiendo desde 126. Por su parte, la prueba de tolerancia oral con 75 miligramos de glucosa, cuyos resultados deben ser 2 horas después de su administración inferiores a 140 miligramos sobre decilitro para una persona normal. Hasta 199 se considera como prediabetes, y pasado los 200 como diabetes establecida. Ya que la hemoglobina glicada depende de la vida media del eritrocito, puede dar una perspectiva más amplia de los valores que se han ido manejando a lo largo de los últimos meses. Se establece como normal un porcentaje inferior a 5.7%, prediabetes hasta 6.4% y diabetes establecida pasado los 6.5%. Tratamiento. Si bien en la diabetes tipo 1, debido a la destrucción de las células beta del páncreas, se suele iniciar con la administración de insulina, y en algunos casos se considera el trasplante de páncreas. La diabetes tipo 2 suele ser más permisiva ya que el desarrollo de la misma suele ser progresivo, dando más espacio para diferentes tipos de intervenciones. En donde la ADA establece un esquema basado en la persona, donde el tratamiento no solo se basa únicamente en reducir la glucosa o resolver las complicaciones agudas, sino en un control individualizado que abarque todas las características individuales de la persona, para poder reducir las complicaciones, garantizar la adherencia al tratamiento establecido, y que éste mejore la calidad de vida de la persona. De este modo, y de forma estándar en relación a un personaje ideal, cuya única patología sea la diabetes, y que ésta no se encuentre complicada, se establecen varios escalones según las características del caso. El primer escalón incluye el mejorar los hábitos de vida, en donde interviene una mejor alimentación donde se eviten los excesos calóricos, así como un promedio de 150 minutos o más de actividad física a la semana. La información que brinda el profesional de salud también es importante. Respecto a los siguientes escalones, en donde se incluyen fármacos, se tiene a las biguanidas, las cuales actúan principalmente a nivel hepático disminuyendo la producción de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis. Además, mejoran la sensibilidad periférica a la insulina y no producen hipoglucemia en monoterapia. Constituyen el tratamiento inicial habitual en la mayoría de pacientes sin comorbilidades mayores. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 actúan en el riñón bloqueando la reabsorción tubular de glucosa, lo que incrementa su eliminación urinaria, por lo que su efecto es independiente de la insulina. A lo que reducen ligeramente la presión arterial, tienen bajo riesgo de hipoglucemia y han demostrado beneficio cardiovascular y renal, por lo que son prioritarios en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Los agonistas del receptor de GLP-1 potencian la secreción de insulina dependiente de glucosa, disminuyen el glucagón y enlentecen el vaciamiento gástrico. A su vez tienen bajo riesgo de hipoglucemia y algunos han demostrado reducción de eventos cardiovasculares mayores. Los agonistas duales de incretinas actúan sobre dos receptores hormonales intestinales, lo que amplifica el efecto incretínico, lo que genera una potente reducción de la hemoglobina glicada. Su perfil es similar al de los agonistas de GLP-1, pero con mayor efecto metabólico. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 aumentan las concentraciones de incretinas endógenas al impedir su degradación, estimulando la secreción de insulina dependiente de glucosa y reduciendo el glucagón. Son de potencia moderada y presentan bajo riesgo de hipoglucemia. Las sulfonilúreas estimulan la secreción de insulina de manera independiente del nivel de glucosa, actuando directamente sobre la célula beta pancreática. Son eficaces para reducir la glucemia, pero se asocian a mayor riesgo de hipoglucemia. Las tiazolidinedionas mejoran la sensibilidad a la insulina a nivel muscular y adiposo mediante activación de receptores nucleares que regulan el metabolismo de la glucosa y los lípidos. No producen hipoglucemia en monoterapia, pero pueden generar retención hídrica. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa retrasan la absorción intestinal de carbohidratos, reduciendo principalmente la glucemia postprandial. Su uso es limitado por efectos gastrointestinales frecuentes. Finalmente está la insulina, la cual sustituye el déficit absoluto o relativo de esta hormona. Disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la captación periférica y suprime la lipólisis. Es imprescindible en la diabetes tipo 1 y necesaria en fases avanzadas de la diabetes tipo 2 o ante hiperglucemia severa.
se asocia a riesgo de hipoglucemia, por lo que las dosis deben ser calculadas de forma precisa.